El Arca de la Alianza era un símbolo de la presencia divina entre los israelitas, representando el pacto que Dios había hecho con ellos. Durante el saqueo de Jerusalén por parte de Babilonia en el siglo VI a.C., el arca desapareció y su paradero ha sido un misterio desde entonces. A lo largo de los años ha intrigado a creyentes, científicos, historiadores y arqueólogos que han buscado su ubicación incansablemente. Un reciente descubrimiento científico ha generado asombro al ofrecer una pista sobre la posible ubicación del Arca de la Alianza. Según la Biblia, nadie tenía derecho a tocar este objeto sagrado, lo que plantea interrogantes sobre cómo los científicos podrían tener acceso a él. Un ejemplo notable es el descubrimiento afirmado por Ron Wyatt, quien aseguraba haber encontrado el arca enterrada bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén. Tradicionalmente, el arca se guardaba en el templo sagrado, también conocido como el Templo de Salomón. Sin embargo, durante la invasión babilónica, dirigida por Nabucodonosor, gran parte de Jerusalén, incluido el templo, fue destruido, lo que marca el momento en la historia en que el arca se perdió. Cuando los babilonios comenzaron su asentamiento en Jerusalén, erigieron un extenso muro para cercar la ciudad y prevenir la entrada o salida de personas. En respuesta, los israelitas construyeron una red de túneles subterráneos para desplazarse sin ser detectados y evitar alertar a los sitiadores. Muchos de estos túneles aún existen en la actualidad y en algunos se han encontrado artefactos antiguos. Ron Wyatt sostuvo la teoría de que el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, fue ocultado en una cámara subterránea que luego fue sellada y olvidada. Además de Wyatt, varios otros científicos afirman haber encontrado el arca, perdido durante milenios. La expectativa al encontrar este cofre sagrado era enorme, especialmente respecto a su contenido, tal como se describe en la Biblia. Ante la posibilidad de abrir el arca, los científicos primeramente buscarían determinar si corresponde al Arca de la Alianza de los israelitas o si podría ser uno de los arcos religiosos similares utilizados por otros grupos étnicos semíticos del noroeste. Este proceso sería esencial para establecer su autenticidad. Cuando los científicos finalmente contemplen el arca, quedarán asombrados. Está recubierta tanto por dentro como por fuera con oro puro, con un elaborado diseño de oro en su contorno. En su tapa, conocida como el asiento de la misericordia, se sitúan dos estatuas doradas de querubines con alas extendidas y mirando hacia el asiento, considerado la parte más sagrada del arca. El arca estaba equipada con 4 anillos de oro, 2 en cada lado, a través de los cuales se insertaban varas de maderas de acacia recubiertas de oro para transportarla. Estas varas de transporte eran accesorios permanentes y nunca debían retirarse. Ahora, antes de explorar su contenido, permítanme plantearles una pregunta sencilla para evaluar su conocimiento bíblico. ¿Cuáles son los 3 elementos almacenados dentro del Arca de la Alianza? A. Rollos, monedas y joyas. B. Tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y un frasco de maná. C. Barras de oro, túnicas ceremoniales y una corona. D. Animales sacrificables, incienso y aceite. Tómense un momento para pensar. Estoy seguro de que la mayoría respondería correctamente. Ahora, veamos cómo los científicos quedaron sorprendidos por lo que hallaron dentro.
Las tablas de los 10 mandamientos también se guardaban en el arca, lo que indicaba que la ley moral de Dios permanecía siempre en su presencia. Esto simbolizaba que la ley sería cumplida en Cristo, quien obedecería todos los mandamientos de Dios por su pueblo. Los 3 artefactos esenciales dentro del arca eran las tablas de los 10 mandamientos, la vara florecida de Aarón y el maná, contenido en un recipiente. Estos objetos evocaban momentos cruciales durante el tiempo de Israel en el desierto. El segundo juego de tablas de piedra representaba la ley, el estándar de justicia del Antiguo Testamento. Después de que Moisés rompió las originales tras la adoración al becerro de oro, el maná, en el recipiente dorado, era el alimento vital dado por Dios a su pueblo en Cristo. Cuando Israel estaba en el desierto, el Señor los sustentaba con este misterioso pan, llamado maná. La vara de Aarón fue aquella que Dios se convirtió en serpiente delante de Faraón, pero su momento más significativo, destacado en el libro de Números, fue cuando brotó y floreció. Esto ocurrió después de que el pueblo de Israel murmurara contra el liderazgo de Moisés y Aarón, y Dios castigara a los rebeldes para demostrar la elección del sacerdocio de Aarón y su linaje. El Señor instruyó a las tribus de Israel a colocar 12 varas, siendo la de Aarón la que representaba la tribu de Leví, designada por Dios para el sacerdocio. Las varas fueron dejadas durante la noche y al día siguiente se encontró que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, producido capullos y dado almendras maduras. Esta vara simbolizaba la línea del sacerdocio. Además, otro aspecto relevante que capturó la atención de los científicos fue el asiento de la misericordia, ubicado en la parte superior del arca. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre del sacrificio sobre el asiento de la misericordia, representando la expiación a través de la sangre de Jesús. Esta sangre actuaba como mediadora entre la ley de Dios y su presencia, satisfaciendo la ira divina y perdonando las transgresiones del pueblo. El Arca de la Alianza trasciende la historia bíblica, siendo considerada una manifestación física de la presencia y el poder supremo de Dios. En el pasado, llevó a los israelitas a la batalla y a algunas ciudades enteras. Dada su sacralidad, solo ciertas personas tenían permitido tocarla o acercarse a ella, bajo riesgo de muerte instantánea. Una vez colocado en el santuario del templo en Jerusalén, solo el sumo sacerdote podía estar en su presencia, y solo una vez al año, para cubrirla o descubrirla. Para mover el arca, se requería ser descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, designada para el sacerdocio. Los levitas, como sacerdotes designados por Dios, tenían la responsabilidad de cuidar todas las cosas santas. Para mover estos objetos sagrados, debían ser descendientes de la tribu de Coat. Solo los descendientes de Coat tenían el privilegio de transportar o mover las cosas santas, pero solo después de haberlas cubierto adecuadamente. Además, mover el arca requería el uso de postes especiales. No se permitiría transportarla en un carrito de ningún tipo. Tocar o llevar las cosas sagradas de manera incorrecta se consideró irreverencia, y la pena por tal acto era la muerte. Si alguien no podía probar que era descendiente de Aarón o de la tribu de Leví, específicamente de la línea de Coat, y aún así tocaba el arca, enfrentaba la muerte sin importar la razón por la que lo hiciera. Este era un hecho ineludible, y cualquiera que desafiara esta regla
sufriría las consecuencias. Sin embargo, si eras un descendiente levita o una persona especial elegida por Dios, la situación era diferente. En este caso, si tocar o interactuar con el arca era la voluntad de Dios, las reglas se ajustarían en consecuencia. Es decir, Dios podría permitir que ciertas personas lo hicieran en circunstancias especiales, como un acto divino de elección. El Arca de la Alianza, como símbolo de la conexión espiritual entre Dios y su pueblo, se consideraba demasiado sagrado para ser vista o tocada por todos. Dios probablemente elegiría a personas específicas para representar al pueblo en su encuentro con el arca, y luego contarían su experiencia a las generaciones futuras, para que pudieran sentirse seguras y confiadas en la verdad de su regreso. Siguiendo las enseñanzas bíblicas, solo un levita tenía el permiso de Dios para tocar el arca de la alianza. Los levitas, al no recibir tierras entre las 12 tribus, eran ejemplos de devoción, y su apoyo se derivaba del diezmo dado por los demás israelitas. El sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación, rociaba sangre sobre el asiento de la misericordia del arca, demostrando así que la misericordia de Dios triunfaba sobre el juicio. El arca era tan sagrada que nadie podía tocarla sin enfrentar la muerte, como lo ordenó Dios. Era llevado por los levitas, utilizando varas de madera insertadas en los anillos en sus costados, según lo establecido en Éxodo 25:14. Un grupo de investigadores ha llevado a cabo la apertura del lugar que los cristianos consideran como la tumba de Jesús, ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este evento marca la primera vez en al menos 2 siglos en que la piedra sepulcral ha sido movida, siendo la última ocasión en 1810, durante trabajos de restauración posteriores a un incendio. Según lo indicado por el padre Samuel Agován, quien lidera la iglesia armenia. Durante un lapso de 3 días se realizaron trabajos de restauración en la iglesia, incluyendo el desplazamiento de la placa de mármol que cubre la tumba. Esta acción ha generado gran emoción entre el padre Samuel Agován y otros creyentes, ya que es un tema del que se ha hablado durante muchos siglos. National Geographic destacó este acontecimiento en un artículo, resaltando cómo la restauración del lecho funerario brindará una oportunidad sin precedentes para investigar la superficie original, considerada el lugar más sagrado para el cristianismo. Según la narrativa cristiana, tras la crucifixión de Jesús por los romanos en el año 30 o 33, se le colocó en un lecho funerario tallado en roca. La creencia en la resurrección de Cristo se basa en el relato de mujeres que fueron a ungir su cuerpo 3 días después de su entierro y afirmaron no encontrar su cadáver. Este hecho, documentado por National Geographic, subraya la importancia de las actuales obras de restauración. La tumba se encuentra dentro de una estructura llamada edículo, ubicada bajo la cúpula de la iglesia, la cual fue reconstruida en mármol después de un incendio. Durante décadas ha sido mantenida mediante una estructura metálica que sostiene los bloques de mármol que la componen. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y al constante flujo de miles de peregrinos y turistas, las partes del edículo estaban experimentando separación. Por fin, se desmontó y reconstruyó de manera idéntica, reemplazando solo las secciones más frágiles y dañadas, y limpiando las placas de mármol que podrían ser preservadas. Además, se fortaleció la estructura de soporte, revelando descubrimientos significativos realizados por los científicos de National Geographic. En el interior de la tumba se hizo un descubrimiento significativo: una segunda lápida de color gris con una cruz tallada en su superficie, situada debajo de otra más blanca.
Al retirar esta lápida, se reveló el techo mortuorio en condiciones perfectas. Los investigadores también informaron sobre el hallazgo de las paredes originales de la cueva, construidas con piedra caliza. Es crucial señalar que, según la tradición, se cree que el cuerpo de Jesucristo permaneció en este lugar solo durante 3 días, ya que se dice que resucitó al tercer día después de su muerte. Aunque los científicos consideran imposible confirmar la presencia del cuerpo de Jesús de Nazaret en este sitio, 6 órdenes cristianas que cuidan el lugar coinciden en algo. Aseguran que el cuerpo del Hijo de Dios estuvo allí. Estas órdenes incluyen la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquia, la Iglesia Ortodoxa Copta y la Iglesia Ortodoxa Etíope. Además, se tomaron muestras de argamasa del Santo Sepulcro y se analizaron en 2 laboratorios diferentes para determinar su antigüedad. Los resultados indicaron que los materiales utilizados en la construcción de este lugar, considerado el más sagrado en el cristianismo, tienen una antigüedad que se concuerda con la creencia religiosa. Las pruebas históricas sugieren que los restos descubiertos datan de la época romana, lo que sugiere una continuidad en la ubicación donde se supone fueron colocados los restos de Jesús después de su crucifixión. Después de ser una fe perseguida y clandestina durante mucho tiempo, el Santo Sepulcro se convirtió en la religión oficial en el Imperio Romano en el año 313, cuando el emperador Constantino permitió la práctica del cristianismo. La influencia de Santa Elena, reconocida actualmente como santa por la Iglesia Católica, fue significativa en este contexto. Se dice que llevó a cabo excavaciones en el Monte Calvario y regresó con fragmentos de la cruz y otras reliquias asociadas con Jesús. Se le atribuye a ella la identificación del sitio donde se encontraba la tumba de Jesús, que estaba bajo un templo pagano construido por los romanos. Constantino tenía la intención de demoler este templo para erigir en su lugar la iglesia del Santo Sepulcro. Aunque los arqueólogos no pueden confirmar con certeza la autenticidad del sitio como la ubicación exacta de la tumba de Cristo, se sostiene que la iglesia actual y el Santo Sepulcro están en la misma ubicación identificada en el siglo IV por Santa Elena y Constantino. Esta conclusión se basa en recientes trabajos de restauración, especialmente cuando Santa Elena y su séquito llegaron a Jerusalén alrededor del año 325. Tras una investigación exhaustiva, los expertos dirigieron su atención hacia un antiguo templo romano pagano que se erigió aproximadamente 200 años antes. La demolición de este templo reveló una tumba tallada en una cueva de piedra caliza debajo de su estructura. Dentro de esta tumba se encontró lo que se creía era un lecho sepulcral, donde se suponía habían depositado el cuerpo de Jesús. En la parte superior de la cueva se esculpió una plataforma y se erigió un edículo para preservar este lugar sagrado. Se recolectaron muestras de argamasa en este sitio con el propósito de fechar los materiales utilizados en la construcción. Recientemente, las 6 órdenes cristianas responsables del Santo Sepulcro permitieron que un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas realizara una inspección y restauración del edículo. Esta fue la primera vez en la historia que se abrió el Santo Sepulcro para tales fines. Las conclusiones de este grupo de expertos fueron compartidas por la National Geographic Society, que colaboró en el proyecto de conservación, fortalecimiento y reparación del edículo en la Iglesia de la Resurrección en Jerusalén. Estos trabajos estuvieron bajo la supervisión del equipo multidisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, liderado por la profesora Antonia Moropoulou. Después de siglos, se logró observar el interior del sepulcro, revelando la supuesta superficie original,
que se cree albergó la tumba de Jesús. Al remover la cubierta de mármol que recubría la tumba, los arqueólogos quedaron sorprendidos por la cantidad de material de relleno que se encontraba debajo. Freddy, un arqueólogo de la National Geographic Society, explicó que el análisis científico sería exhaustivo, pero permitiría finalmente visualizar la supuesta superficie rocosa original, lugar donde se supone yació el cuerpo de Cristo según la tradición. La cubierta de mármol de la tumba, que data al menos del siglo XVI, contrasta con los estudios iniciales que indican que los materiales internos datan de la época de Constantino, es decir, del siglo IV. Esto sugiere que el sitio sagrado, asociado con la supuesta tumba vacía de Jesucristo, según la tradición, es el mismo lugar venerado por los fieles católicos y custodiado por la Iglesia de Jerusalén. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús permaneció solo 3 días en ese lugar, antes de su resurrección. Los arqueólogos se asombraron al ver que, a pesar de las adversidades históricas, el sitio continúa siendo visitado y venerado por miles de fieles de todo el mundo. Este es el mismo sitio que Santa Elena visitó hace casi 17 siglos, durante su peregrinación, y donde su hijo ordenó la construcción de una iglesia que ha sido reconstruida en varias ocasiones. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.